Saludos jóvenes, bienvenidos al tercer video en la serie sobre la epístola a los romanos. En este video vamos a hablar sobre la fe. La fe es el eje de accionamiento de Romanos. Corre desde el inicio hasta el fin. En el capítulo 1, versículo 5, Pablo habla de la fe y habla de la fe a través del libro hasta llegar al penúltimo versículo 16-26 hablando de la fe. Si le preguntas a casi cualquier persona con aún un conocimiento superficial de la Biblia, ¿cuál es el libro de la fe? No hay duda que la mayoría dirían Romanos. Romanos, la epístola, es una profundización sobre el sentido y la importancia de la fe. Es por la fe legendaria de los romanos que Pablo se atreve a escribir una carta como esta. Romanos es una carta grande en todo sentido de esa palabra, teológicamente, personalmente, doctrinalmente, en todo sentido de la palabra. La carta a los romanos es enorme. Es una carta pesada, complicada, exigente, presuntuosa. En todo sentido, Romanos es fuerte. Y Pablo se atreve a escribir esta carta a los romanos, dice él en el mero inicio del libro, porque su fe era legendario. Todo el mundo sabía que los de Roma eran de grande fe. Entonces Pablo siente que él puede hablarles como adultos, no como los corintios, que dice que tuvo que escribirles con leche y no vianda, porque no eran capaces de comer, de aprovechar de una vianda sólida, sino que los romanos eran capaces. Pablo confía que ellos pueden recibir una carta como esta y aprovecharlo a lo máximo. Y es por la fe, dice él, que lo pueden hacer. El problema que tenemos cuando queremos hablar de la fe, especialmente en el contexto de Romanos, pero en realidad en cualquier momento o en cualquier contexto, el problema que tenemos es que es difícil para muchos definir la fe. Nos es difícil. Es una palabra fácil, una palabra pequeña y fácil de usar y de decir. Esa es una de las palabras más comunes que hay en la iglesia. Seguramente de todas las palabras que se mencionan en las reuniones, fe es quizá la más común. ¿Pero qué significa? ¿Qué es la fe? Hay muchas definiciones y el problema es que casi todas o les hace falta mucho o están completamente equivocadas. Algunos ejemplos de algunas de esas definiciones. Por ejemplo, unos dirán, pues fe es creer la Biblia. Otros quizá dirán, pues fe es creer en Dios. Otros, que son muy bíblicos, van a decir, fe es la sustancia de las cosas que se esperan, demostración de las cosas que no se ven. Y creen que han ganado la lotería de esta pregunta porque han citado las Escrituras. Pero esa no es una definición de fe. Eso es una explicación de una declaración de lo que hace la fe o el papel que toma la fe. Es como decir, ¿qué es la levadura? Pues la levadura es el agente leudante en el pan. Pues eso no es una definición. Eso es solamente algo que la levadura hace. Sí, es un rol que la levadura puede tomar.
Entonces, cuando citamos Hebreos 11:1, no estamos definiendo la fe, no estamos aclarando nada sobre qué es la fe, solo estamos explicando una de las cosas o dos cosas que la fe hace. Y eso no es una definición. Y las otras definiciones anteriores también son problemáticos. Más que nada porque solo están reiterando la misma cosa. Si decimos ¿qué es la fe? Y la respuesta es que la fe es creer, no hemos definido nada, no hemos aclarado nada. Solamente estamos usando un sinónimo. Eso no es definir. Esas son como las definiciones que encontramos en muchos de los diccionarios chafas. ¿Qué es fe? Fe es creer. Pues eso no ayuda en nada. Dices, pues es creer la Biblia o es creer en Dios. Excelente. Pero ¿qué es creer? ¿Qué significa creer en Dios? Dice Santiago que los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, obviamente, hay una falta ahí en algo. Nos está faltando definir la fe, especialmente si lo estamos hablando en el contexto de Romanos. Ahora, parte del problema con definir la fe y entender la fe es que la palabra fe es una palabra religiosa, por lo menos hoy en día. Ahora, ocasionalmente sí usamos esa palabra en un sentido secular, por ejemplo, si decimos actuar en buena fe. Pero eso es muy inusual. Casi exclusivamente cuando hablamos y usamos la palabra fe, estamos hablando de una idea religiosa. Estamos hablando de, por ejemplo, decimos, ¿cuál es tu fe? Y con eso queremos decir, ¿cuál es tu religión? ¿Sí? Entonces, así usamos la palabra y lo usamos de otras maneras religiosas. Ahora, esto se complica aún más cuando entendemos que en el mundo antiguo, en el tiempo en el cual Pablo escribió Romanos, no había un mundo secular. Todo el mundo era religioso. Toda palabra, todo lengua, todo vocabulario, todas las cosas eran religiosas. El mundo secular, como lo se entiende hoy en día, no existía. Fue el cristianismo que creó la división entre secular y religioso. Antes del cristianismo, todo era religioso. Entonces, más bien cuando dije que la palabra es religiosa, debía haber dicho que la palabra es cristiana. La palabra es cristiana. Y eso nos hace caer en un ciclo de regreso infinito, donde estamos dando vueltas infinitas, ¿sí? Porque estamos tratando de definir una palabra la cual hoy en día se ha definido por la misma religión en la cual la estamos tratando de definir. Y así damos vueltas y vueltas y vueltas. Pero lo que necesitamos entender es que cuando Pablo usó la palabra fe, esa palabra no era cristiana. De hecho, esa palabra preexiste el cristianismo. Es una palabra pagana. Todas las palabras eran paganas. Como dije, no había un mundo secular, no había un idioma secular, no había un vocabulario secular. Todas las palabras eran religiosas y paganas. Los cristianos tomaron esas palabras y las reciclaron y las usaron para describir verdades y realidades que los paganos no entendían ni sabían que existían, pero estaban usando las palabras paganas. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Quizá eso te sorprende, pero no te debe sorprender. Quizá la mayoría de las palabras en el Nuevo Testamento son palabras paganas. Déjame darte algunos ejemplos. Fe, caridad, esperanza, evangelio, triunfo. Todas estas son palabras paganas. De hecho, fe, caridad y esperanza
Son tres dioses, son los nombres de tres dioses paganos: fe, caridad y esperanza. Qué sorpresa de los corintios cuando recibieron esa carta donde Pablo dice que hay tres grandes virtudes y luego él nombra tres grandes dioses paganos: fe, caridad y esperanza. ¡Qué sorpresa de los corintios! Obviamente Pablo está reciclando esos nombres y esas palabras, aplicándolos a realidades y verdades espirituales que no tenían nada que ver con sus raíces paganas, pero sí está usando palabras paganas. Y fe es una de las palabras paganas que Pablo recicla. Pero si vamos a querer entender qué es la fe dentro del cristianismo, tenemos que por lo menos iniciar entendiendo qué es la fe antes del cristianismo. ¿Cuál es la palabra y cuál es el concepto abstracto a la cual Pablo está echando mano cuando él escribe fe? Ahora, sí quiero ser claro que Pablo, aunque él va a iniciar con el sentido histórico de la fe, ahí no va a terminar. Él va a modificar y mejorar y profundizar y completamente transformar esa palabra para traerlo, como él mismo dice, traerlo a la sujeción de Jesucristo. Y así dice que debemos traer todas las cosas a la sujeción de Cristo. Entonces él va a tomar el vocabulario pagano y lo va a sujetar a Jesucristo. Pero antes de que pueda hacer eso, tiene que empezar con lo que se entiende históricamente. Ahora, tal como en español, así también en griego, la palabra fe, que es pistis en griego, tenía muchos significados. Los tiene también en español. Fe no significa nada más una cosa. Fe significa muchas cosas. Y así también fue en griego y para los paganos. Una académica llamada Teresa Morgan escribió un libro que se llama Fe Romana y Fe Cristiana. Y en ese libro ella documenta, a través de como 900 páginas, ella documenta todas las maneras, todos los contextos, quizá mejor dicho, en las cuales la fe, la palabra fe, fue usada. Desde el inicio del Imperio Romano hasta las primeras iglesias en los primeros siglos. A través de todo ese periodo de tiempo y a través de todas esas diferentes culturas, ella documenta cómo es usado la palabra fe. Y lo que ella demuestra es que la palabra fe, aunque tenía algunos significados o algunos matices de sentido distintos, en realidad lo que hacía diferir la palabra era el contexto en el cual esa palabra fue puesta. Y ella demuestra que es usado esa palabra en el contexto de la amistad, en el contexto de negocios, en el contexto militar, en el contexto de amantes, en el contexto de matrimonio. Ella documenta todos estos diferentes contextos. Pero ella documenta un contexto muy singular. Y quizá posiblemente, ella dice, el contexto en el cual esta palabra fue más común. Y ese es el contexto de la esclavitud. Ahora, esto inmediatamente les debe hacer recordar, y si no, te voy a recordar, el primer video donde hablamos, después de la introducción, te dije que el centro o la luz bajo la cual toda la epístola de Romanos tiene que ser leída es la luz de la esclavitud. Pablo inicia esta epístola diciendo que él es el esclavo
de Jesucristo. Y a través de toda esta epístola está manejando todos los temas, todos los asuntos, todos los conceptos bajo la luz de la esclavitud. Aun cuando él llega al 14, Romanos 14, y está hablando de cómo deben tratarse los cristianos entre sí mismos, él concluye diciendo que la base de nuestro trato del uno al otro es como esclavos mutuamente de Cristo. Todos somos juntamente esclavos, siervos de Cristo. Y ese debe ser el contexto de nuestro trato. Entonces todo el libro está bajo la luz de la esclavitud. Y por esto, este sentido o este contexto histórico de la fe es la que debemos estar de veras considerando. ¿Qué es la fe en el primer siglo, cuando Pablo está escribiendo a Roma, diciéndoles que deben ser gente de fe? No, obviamente no está hablando de gente de fe como hoy en día se entiende. No inicialmente, por lo menos. Les está diciendo que deben ser gente de fe en el contexto de la esclavitud. Y esa palabra tenía un sentido muy definido, muy común y muy conocido. Cualquier persona en Roma, cuando leyó la carta a los romanos, a esta carta que Pablo les envía, y leyeron que son justificados por la fe, no les hubiera quedado la más mínima duda qué tipo de relación Pablo está hablando. Ahora, él los va a sorprender porque él va a ampliar y profundizar esta relación y esta palabra. Él va a estirarlo hasta casi se despedaza. Pero inicialmente no hubo ninguna sorpresa. Ellos no estaban preguntándose uno a otro, oye, ¿fe? ¿Qué es fe? Ellos sabían que era fe. En el contexto de esclavitud no había duda que era la fe. Entonces te voy a dar la definición de la fe. En el primer siglo, históricamente, si estamos hablando de un contexto de esclavitud, esta es la definición de fe. La fe es la lealtad comprometida hacia tu amo, a la cual él corresponde con confianza. Ok, déjame decirlo de nuevo. La fe es la lealtad comprometida hacia tu amo, la cual él corresponde con confianza. Es decir, si tú eres un esclavo y tú estás en la relación ideal con tu amo, la relación de esclavitud ideal, tú vas a ser lealmente comprometido a tu amo. Y por tu compromiso leal, él va a corresponder hacia ti con su confianza. Te va a confiar. Tú vas a comprometerte lealmente a él y él va a confiar en ti. Esto era tan común en el Imperio Romano que hay muchos ejemplos tanto en la vida real como en la literatura, en la ficción de ese día, en las novelas del primer siglo. Hay muchos ejemplos de esclavos que fueron nombrados fe. Así de común es esta definición. Esto no es algo novedoso. Muchos no lo sabíamos. No porque no se podía saber, sino porque simplemente somos tan producto de la cultura cristiana que hemos perdido contacto con el origen de esta cultura y ahora creemos que somos producto de nosotros mismos. Y queremos encontrar en nuestra cultura
el origen de nuestra cultura. Queremos encontrar en nuestra religión cristiana el origen de nuestra religión cristiana, como si fuéramos autosuficientes. Entonces, esto no es algo novedoso. Esto es lo que significaba la fe. Fe, dentro de el contexto de Romanos de esclavitud, significa lealtad comprometida hacia tu amo, la cual el amo corresponde con confianza. Ahora, Pablo en Romanos, él no queda ahí. Como dije, él va a profundizar y mejorar esta definición. Él no está tratando de poner el cristianismo dentro del contexto pagano, pero está empleando el contexto pagano para abrir los ojos y para brindar luz sobre estos conceptos que trascienden el paganismo. El paganismo era para Pablo la ficción, era la irrealidad. Y Cristo era lo real. En el vocabulario de Pablo, el paganismo era sombras y reflejos. El cristianismo era la realidad y la actualidad. Y Pablo quiere tomar el vocabulario del paganismo, las ideas, el entendimiento pagano, y lo quiere traer a la sujeción de Cristo, usándolo para iluminar y para aclarar la realidad de Cristo. Entonces, él va a tomar esta palabra pequeña, este concepto bien entendido, tan común, tan usual, y lo va a estirar y lo va a transformar y lo va a trascender de una manera magnífica. Pero antes que podemos hacer eso, tenemos que iniciar en el sentido histórico. Ahora, si tomamos esta definición básica de fe, lealtad comprometida, si lo tomamos y lo aplicamos a Romanos, así nada más, sencillo, sin las mejoras, ¿sí? Sin las transformaciones y transfiguraciones que Pablo pretende hacer en el futuro a través de este libro, nada más en su sentido histórico sencillo, aclara muchísimo de Romanos. Romanos empieza a quedar mucho más claro, mucho más entendible. Inténtalo. Lea el libro de Romanos y donde encuentras fe, piensa lealtad comprometida. Un compromiso de lealtad. Piénsalo así, vas a ver que Romanos es mucho más claro. Ahora, esto era, como dije, la relación ideal. Obviamente, no todos los esclavos, quizá ningún esclavo, de veras estaba en esa relación ideal. Pero todos los amos les gustaba pretender que sus esclavos iban a ser los ideales. Igual como todos los padres quieren pensar, o todos los futuros padres quieren pensar que sus hijos serán los hijos ideales y tendrán una relación de padre e hijo ideal. Así también eran los amos del primer siglo. Los amos romanos querían ellos fingir que así iban a ser sus esclavos. Pero podemos ver en la Biblia algunos ejemplos de esta definición de fe, algunas ilustraciones que pueden aclararlo, que pueden apoyarlo. Por ejemplo, tienes el ejemplo de Eliezer, el esclavo de Abraham. Si se acuerdan, en Génesis 15, cuando Abraham está hablando con Dios y Dios le está prometiendo un hijo, Abraham se frustra. Abraham dice, ¿por qué me estás hablando de que voy a heredar la tierra, que voy a ser padre de naciones? ¿Por qué me hablas así? Ni hijo tengo. Dice hasta, mira, mi heredero es mi esclavo. Es el único que yo tengo a quien le puedo heredar toda mi vida, todo lo que tengo.
Qué bien por Eliezer, ¿no? Él es el heredero de Abraham. Imagínate cómo se siente Eliezer. Pero ¿por qué Abraham lo tiene con esa confianza? Pues es por la lealtad comprometida que Eliezer le tiene hacia Abraham. ¿Cómo lo sabemos? Porque después que Isaac nace, piensa lo que significa eso. Isaac nace. Abraham y Sara estáticos, ¿no? Felices. Pero Eliezer, ¿qué pasó con él? Él perdió la herencia. Él era el heredero de Abraham. Él escuchó a Abraham decir, no tengo más heredero que este esclavo Eliezer. Y ahora ya no es. Imagínate. Pero ¿qué hace Eliezer? Cuando Sara ha muerto y Abraham ya es demasiado viejo para viajar y él tiene este hijo que ya es edad de matrimonio, él llama a este esclavo y dice, necesito que tú vayas a la casa de mi parentela y le consigues a mi hijo una esposa para que continúe la herencia dentro de mi familia. O sea, necesito que le encuentres esposa a Isaac para que tú no seas nunca el heredero. ¿Y qué hace el esclavo? Él prosigue las ambiciones de Abraham como si fueran las suyas propias, poniendo al lado cualquier sueño de herencia que él pudiera tener. No le importó. Lo único que le importó a Eliezer fue la voluntad de Abraham, porque era lealmente comprometido a Abraham, aun si resultaba en un daño para él mismo. Déjame darles otro ejemplo, uno del Nuevo Testamento. Hay muchos ejemplos de esto, de veras, en las Escrituras, pero déjame darles uno del Nuevo Testamento. Y este es muy interesante. ¿Qué tal del ejemplo de la parábola del hijo pródigo? ¿Han pensado en esta relación de la esclavitud? Es muy interesante. Cuando leemos la parábola del hijo pródigo, que es muy malmente llamado, uso ese nombre aunque lo odio, porque así es conocido. Debería ser llamado la parábola del hijo frugal o del hermano frugal. Sería mejor. La parábola del hermano frugal. Hagamos ese nombre pegar, ¿sí? Hashtag hermano frugal. Bueno, en esta parábola tienes dos hijos. Y lo interesante de la parábola es que los dos hijos no les importa el padre. Los dos. El hijo menor toma la porción de la herencia que le corresponde y lo malgasta. Lo cual, este es otro tema que deberíamos tocar, pero para nosotros la manera que entendemos la palabra herencia también es completamente moderno y no tiene nada que ver casi con el entendimiento histórico de una herencia. Pero malgastar una herencia era algo realmente problemático. ¿Sí? La herencia no era, cuando nosotros pensamos en herencia, pensamos en algo que podemos gastar. Así pensamos, y así pensó el hijo menor, el hijo pródigo. Sí, pero herencia no era eso en el mundo antiguo. Herencia no era un montón de dinero que recibes inesperadamente. Herencia era como una empresa. Era como ser puesto encargado de una empresa de la cual dependen decenas y quizá hasta cientos o hasta miles de personas para no morir de hambre. Entonces, si alguien tomaba imagínate, tomar la mitad de una empresa de la cual dependen miles de personas para sobrevivir y para alimentar sus familias y malgastarlo, era realmente insidioso y problemático. Entonces, es lo que hizo el hijo menor. ¿Por qué? Porque no le importaba el padre. Estaba comprometido a sí mismo. Pero el hijo mayor, el cual se encuentra trabajando día y noche hasta el fin de la historia. Y al mero fin de la historia, ¿dónde encontramos al hijo mayor? Trabajando en el campo. Y dice, ya ves, al hijo mayor, él ama al padre.
Pero encontramos que tampoco Él ama al Padre. Él ama a sí mismo. Él no ama al Padre, porque cuando llega el momento que el Padre puede por fin, después de años de tristeza, puede regocijarse, puede por fin respirar. El que ha perdido un hijo sabe lo que es no poder ni aún respirar. Y por fin el Padre puede respirar y puede reír y puede comer y puede tomar en paz. Si el hijo mayor fuera leal al Padre, no solo estaría trabajando en los campos, sino cuando vio la felicidad, el gozo del Padre, hubiera regocijado también. Pero no pudo el hijo mayor, porque solo era leal a sí mismo. En la historia, solo hay un grupo que es leal al Padre. Así es, los esclavos. Los esclavos no solo trabajan en el campo, pero también cuando el Padre regocija, ellos regocijan. Los esclavos no juzgan al hijo menor. No se preocupan de la herencia malgastada. No les importa si ellos han sido celebrados o si ellos han recibido sus parabienes. No les importa. Lo único que les importa a los esclavos en la historia es el Padre, porque ellos están lealmente comprometidos al Padre. Entonces, si vamos a entender la fe, tenemos que empezar con este entendimiento histórico y pagano. Algo interesante en todos estos ejemplos, y hablando de esto, como dije, la definición de la fe es lealtad comprometida, la cual el amo corresponde con confianza. Lo interesante es que hoy en día el hombre moderno ha invertido este orden. En vez de que nosotros, los hombres, seamos lealmente comprometidos a Dios y así que Él corresponde a nosotros con confianza, nosotros queremos exigir lo opuesto. Queremos exigir que Dios sea leal a nosotros para que nosotros le confiemos. Que Dios nos haga algún milagro. Que Dios nos dé algo que queremos. Y si Dios nos trata bien, si Dios se muestra lealmente comprometido a nosotros, entonces nosotros estamos dispuestos a confiarle a Él. Así no funciona. Cristo lo explicó bien claramente en Mateo 24. Te lo voy a leer en el versículo 45 en adelante. Cristo dijo, ¿quién pues es el siervo fiel? Fiel, esa es la palabra fe. Es una de las maneras de escribir fe. ¿Cuál es el siervo de fe y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? ¿Sí lo ves? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Sí ves lo que dice? Al siervo fiel, el Señor le invertirá confianza. Ese es el orden correcto. Pero nosotros ahora lo hemos invertido. La humanidad quiere invertirlo. Y no es por nada que no entendemos la fe si tenemos las cosas al revés. Ahora, Pablo no deja el asunto ahí, en esa definición histórica, en esa definición pagana. Como dije, el propósito de Pablo no es acomodar la doctrina de Cristo dentro de la cultura contemporánea. El propósito de Pablo, y esto es muy, muy importante, escúchamelo bien. El propósito de Pablo es sujetar la cultura pagana a Jesucristo. Y eso es lo que Él va a hacer con la fe. Déjame brevemente demostrarte algunas maneras en las cuales hace esto. Entonces, Pablo en Romanos, él empieza a modificar
el concepto de fe. Él toma este concepto pagano que todos los romanos entendían, o pensaban que entendían, y lo empieza a modificar. Y él explica algo de la fe de Cristo. No la fe romana, no la fe de esclavitud, pero la fe de Cristo. Él empieza a explicar algo completamente inesperado. Él explica que cuando nosotros nos comprometemos lealmente a Cristo como sus esclavos, cuando nos declaramos, tal como Pablo dio el ejemplo en Romanos 1, esclavo de Jesucristo, cuando hacemos eso, algo inesperado sucede. Nos hacemos libres. Ahora, esto no es del paganismo. Esta idea no tiene nada que ver con la manera que la fe fue usada en Roma. Ahora, debe ser claro, y esto lo vamos a hablar quizá después en otro video, pero hay que ser claro por lo menos en breve. La libertad no era un galardón o una recompensa, un premio por ser lealmente comprometidos. No es como si porque tienes fe, Dios te da la libertad como un premio. Eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo que la fe misma es libertad. La fe misma es ser esclavo de Cristo. Es sinónimo con ser libre. No somos hechos libres porque nos sacrificamos y nos hacemos esclavos. Eso sería salvación por obras. Más bien, ser esclavo de Cristo es ser libre. Esa es la libertad. Igual como la muerte de Cristo es vida, la esclavitud a Cristo es libertad. Y la libertad de Cristo es esclavitud. La máxima, escúchame bien, la máxima esclavitud es hacer lo que quieres. Eso es no hay esclavitud mayor. Pablo explica eso en Romanos capítulo 1. Dice que porque no quisieron tener a Dios en su noticia, no quisieron ser lealmente comprometidos a Él, no quisieron presentarse a Él como esclavos. ¿Qué hizo Dios? ¿Los echó en el infierno? ¿Los castigó? ¿Los golpeó? ¿Los encadenó? No, los liberó. ¿No quisieron ser esclavos? Entonces, ¿qué hizo? Hagan lo que quieran. ¿Y qué terminan? ¿Cómo terminan? Haciendo lo que quieren hacer. Terminan siendo los peores esclavos. La escoria de la esclavitud terminan siendo. Cristo habló de eso en Juan. Que cuando servimos el pecado nos hacemos esclavos del pecado. Pero cuando nos hacemos esclavos de Jesucristo, somos libres. Cristo no nos tiene que librar. La esclavitud a Cristo es libertad. Es libertad. Esta es la paradoja del Evangelio. No hay mejor descripción de esta paradoja que la que Pablo da en Gálatas. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. ¿Sí ves? Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. Pero no ya yo, otra vez de vuelta, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí lo ves? Estoy muerto con Cristo y por eso estoy vivo. Pero ya no lo soy el que vivo, pero Cristo vive y vive en mí. Pero yo vivo en la carne, pero lo vivo en la fe, en el compromiso leal a Cristo. Todo esto es por fe. Es decir, que en la fe no hay frontera entre mi muerte y la vida de Cristo. La vida de Cristo y la muerte de Miguel no tienen frontera.
No puedes saber dónde termino yo y dónde inicia Jesucristo cuando tienes fe. Porque la fe es el ligarse a Cristo, a su voluntad. Es presentarse a Él. Es ser uno con Él, como Él es uno con el Padre. Para ser claro, esta libertad no es libertad para hacer lo que tú quieres. Como ya dije, eso no es libertad. Esa es la máxima esclavitud. La fe es la libertad de desear lo que Dios desea. Es la libertad de compartir su voluntad. Es la libertad de que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad. Es la libertad entonces de hacer todo lo que Dios desea. Y desearlo. Entonces eso quiere decir que no estamos obedeciendo porque debemos obedecer, sino estamos obrando lo que Él desea por medio de nosotros. Este es el contexto que tienes que poner, por ejemplo, Romanos 14:23, donde Pablo dice, todo lo que no es de fe es pecado. ¿Qué significa eso? Muchos batallan con esa declaración. Todo lo que no es fácil decirlo y usarlo para condenar a otros. ¿Pero qué quiere decir eso? Todo lo que no es de fe es pecado. Pues eso quiere decir que cuando actuamos sin una lealtad comprometida hacia Jesucristo, no importa lo que estamos haciendo. No importa lo que estamos haciendo. Si estamos actuando sin lealtad comprometida a Cristo, por definición es pecaminoso, porque estamos actuando por nosotros, por nuestro bien y no por el bien de Jesucristo. Porque actuar por el bien de Cristo es actuar en fe. Fe es ser lealmente comprometido a Jesucristo. Y todo lo que se hace en la fe, ¿sí?, se hace por el bien de Jesucristo. Por eso Pablo dice que cuando uno come y uno no come, y uno celebra y uno no celebra, si lo hacen de fe, déjalos en paz. A su Señor están en pie. Eso no quiere decir que no puedes pecar si actúas siempre en fe. Lo que quiere decir es que de alguna manera Cristo respeta el hecho de que actúas en fe y no en obras. Pero déjame terminar con esto. Hay mucho más que pudiera decir, pero hay que terminar en esto. Pablo tiene un nivel más de profundización, que es aún más asombrante, más inesperado que el anterior. O sea, no solo por la fe somos libres, pero por la fe entramos en una categoría de relación que es completamente disonante con las anteriores, con todas las demás. Es decir, por la fe entramos en la relación de matrimonio con Jesucristo. Increíble. Esto es increíble si otra vez lo pones en el contexto histórico. Si tú te comprometes lealmente a Cristo como amo, te esclavizas a Jesucristo, no solo encontrarás libertad, pero entrarás en una relación de matrimonio, no de esclavo. Increíble, ¿no? Éramos esclavos de nuestras libertades. Por el Evangelio nos presentamos a Dios para ser esclavos de su voluntad y eso nos hizo libres a su voluntad, o sea, a hacer su voluntad. Y siendo ya libres, trascendemos todas las categorías, incluyendo la de esclavitud, y somos la esposa. Esto es lo que Pablo explica en Romanos 7. Él enseña que Cristo murió
para matar en su muerte nuestro primer amo, la ley, a la cual estábamos detenidos, dice, para que pudiéramos ser libres, para que pudiéramos ser su esposa. Cuando somos esposa, ya no somos ni esclavos ni libres. Una esposa no es esclava, pero tampoco es libre. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esta relación trascendiente a la cual hemos sido llevados? Si no es esclavitud y no es libertad, ¿qué es? La esposa no es esclava, no es libre, es amada y ama. Es la relación de amor. La fe nos lleva al amor, donde ya no importa ni la esclavitud ni la libertad. En la relación de matrimonio ideal, no es una relación de esclavitud, no es una relación de libertad. Ninguna de esas dos cosas les importan a los maridos, a los esposos, si están en una relación correcta. Lo único que importa es el amor. Entonces, la fe es la lealtad comprometida hacia Dios, es cierto. Pero esa relación, ese compromiso lleva a tanto más. Pablo ha tomado esta palabra que describe una relación realmente fea, horrible, la de la esclavitud, y lo ha elevado infinitamente. Lo ha hecho más ancho, más largo, más profundo, más alto. Lo ha convertido en el amor. Eso es la fe. Espero que esto les haya ayudado. Los veré en el siguiente video.